Hola, Daniel, ahora sí, ¿qué tal? bienvenido Sí, otra vez. Siempre coincidimos en el FITS y ya en un sí, montón de tal cual. espacios, ¿no? Nunca nos hemos visto en persona, pero En siempre en la persona. virtualidad. Así que, Efectivamente, bueno, nada, Marco, gracias. tú dime si en algún momento quieres, bueno, si quieres que me quede aquí para escucharte o si no, simplemente me voy allá tras bambalinas para dejarte todo el No, escenario a ti, tranquilo. como tú prefieras. Tranquilo como prefieras vos. Creo que es la primera vez que estoy en este tipo de formato, en esta. Bueno, no me acuerdo, no importa. Pero nada. Les cuento un poco de mí rápidamente. Soy el director de TransT. Nosotros en TransT somos una empresa de impacto social. Básicamente lo que hacemos es todo tipo de tareas digitales de repetición, o sea, cosas que haya que hacer manualmente eh, en forma digital y remota. Por eso es que, bueno, nos enfrentamos constantemente a situaciones de arreglar datos, configurar, tratar de manipular datos de un lado al otro, porque hacemos mucho eso, ¿no? Ordenamos información o salimos a internet a buscar e investigar diferentes datos que nos piden nuestros clientes, como pueden ser potenciales clientes de ellos, o atender a sus propios clientes o donantes, digamos, depende, ¿no? La institución o la organización que nos contrata. En esta ocasión veníamos a presentar un poco una charla sobre algunos tips. En realidad, para lo que es ordenar datos hay 20 millones de cosas que se pueden hacer, ¿no? Este, eh, y en este caso se nos ocurrió que podía ser de utilidad tener algunos como tips generales relacionados con el ordenamiento de los datos y también qué herramientas usamos nosotros para extraer datos de Internet de una manera más eficiente o más rápida, ¿sí? Así que voy a tratar de compartir la pantalla acá, a ver si puedo compartir pantalla. Eh, Vamos a compartir esta pantalla, que es mi segunda pantalla, a ver si sale. Bueno, no sé si está saliendo, si alguien me puede confirmar si está saliendo. Em, Les cuento, digamos, por dónde quería ir yo. Vamos a presentar esto. A ver. Bien. Bueno, acá un poquito el logo de la compañía y eso. La idea de la charla era, bueno, cómo resolver algunos típicos problemas, ¿no? Un típico problema que es el trabajo con duplicados. Esto se suele dar por múltiples razones. Generalmente nosotros venimos con datos que vienen desde otros orígenes o múltiples orígenes, y además que hoy por hoy es muy común. De hecho ya se trabaja de esta forma casi sí, normalmente, que es tener los archivos que vamos a trabajar, en este caso planillas de cálculo, que muchas personas lo pueden ver al mismo tiempo, ¿no? Un típico caso de estar trabajando en Google Workspace, Spaces, y ahí, ¿qué pasa? Bueno, alguien mete, digamos, toca una parte de la información, otra persona toca otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hace que los datos empiecen bueno, o a duplicar o a empastar, ¿no? Entonces, vamos a buscar la manera de encontrar esos datos y volverlos a corregir. También pasa mucho que hay grandes volúmenes de datos. Entonces, al tener mucho volumen de datos, tenemos partes que ya hemos pegado desde otros lados, etcétera, y directamente nosotros somos los que nos olvidamos, ¿no? Y también les voy a contar un poquito sobre el uso de diferentes herramientas para validar información o para extraer datos de sitios populares. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son esos sitios. Entonces, en planillas de cálculo puntualmente, en las que son las planillas de Google,
nosotros podemos, Google hace poco metió una función que evidentemente ya la metió dentro de su planilla de cálculo hacia la vista, que es borrar duplicados, ¿sí? Así que la vamos a ver un poquito también, pero vamos a ver también un par de funciones trabajando con formatos condicionales para resaltar cuáles son los duplicados, porque a veces los queremos borrar, pero otra vez simplemente queremos saber cuáles son para extraerlos de ahí o filtrarlos o buscar alguna otra manera de resolver la situación. Y después también, bueno, justamente vamos a ver los filtros, ¿sí? Que son formas de filtrar información, digo, pero lo que tiene es que tiene la particularidad de que se pueden combinar un filtro con el otro y eso hace que las búsquedas nuestras sean mucho más chicas, ¿no? Para hacer eso vamos a ir a esta planilla que tengo yo acá. Tiene, bueno, una columna que tiene nombres, ¿no? Fíjense, son nombres que se van repitiendo. Acá yo en este caso los ordené ya, los puse acá y los ordené alfabéticamente, ¿no? Se van de la A a la Z o de la Z a la A. Y acá en particular tengo un montón de nombres duplicados y otros nombres que son únicos, ¿sí? O sea, que no están en nuestra lista. Y para identificar, ustedes pueden ver acá tranquilamente de que algunas celdas tienen un color y otras celdas están en blanco, ¿sí? Las celdas en blanco acá nos refieren a que son únicos y las celdas que están en color son los duplicados, ¿está? Para identificar eso, lo que yo hice fue utilizar lo que se llaman formatos condicionales. El formato condicional agarra un bloque, un rango definido de celdas, que pueden ser múltiples columnas o múltiples filas, o la combinación de las dos, y darle un formato especial, o sea, cambiarle el color, la tipografía, hacer algún tipo de cuestión relacionado con el formato, ¿sí? Para que visualmente se vea, basado en una condición, ¿no? Y las condiciones se relacionan, son básicamente es el condicional sí. O sea, si esto, si lo otro, si hago tal cosa, si pasa tal otra, entonces lo resalto o no lo resalto. ¿Tá? Entonces vamos a ir al formato condicional y vamos a revisarlo un poquito. En el formato condicional, primero le vamos a indicar el rango que vamos a utilizar. En este caso podemos utilizar toda la fila en esta columna, digamos, en este ejemplo solamente tenemos una única columna, con lo cual podríamos definir eso, podríamos definir un intervalo distinto, ¿tá? Entonces, acá en el caso del ejemplo que estamos utilizando, yo simplemente seleccioné la columna desde la 1 hasta, o sea, toda la columna entera, ¿sí? Y después tenemos una cantidad de condiciones ya preestablecidas. O sea, la celda está vacía, la celda no está vacía, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, queremos poner, si la celda no está vacía, le vamos a aplicar este color, que el formato se lo vamos a ir cambiando desde acá, ¿sí? Y tenemos una serie de condiciones, como ya les comentaba, preestablecidas. Mayor que, igual, bueno. Todo esto es la clásica condición que se pone en una condición de sí. Si la fecha es anterior a, si la fecha es posterior a, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y la comparación va a ser justamente el valor que tiene dentro de la celda, cada celda. En este caso, no tenemos una regla de formato que diga si está duplicado. Por lo tanto, vamos a trabajar con la última de las posibilidades de regla de formato, que es la fórmula personalizada, ¿sí? Y yo lo que utilicé es la fórmula contar sí. Hay, como todo en sistemas, y esto no deja de ser una cosa más llevada a lo tecnológico, hay múltiples formas de hacer lo mismo. Siempre hay muchas formas de hacerlo. Algunas son más eficientes, otras menos, otras son más fáciles, otras son más complejas.
pero acá podemos usar contar sí, que es un ejemplo que tengo yo, ¿no? Entonces, acá voy a contar aquellas, aquellas celdas que sean igual, digamos, que estén iguales y que sean mayor que uno. O sea, si hay uno más de, si hay por lo menos dos, voy a contar, va a responder esta función, perdón, el trabalenguas que me hago solito, en base a si están duplicados o no, o sea, si son mayores que uno. ¿Está? Y acá lo que está haciendo es marcando con este amarillo o naranja chillón todas las celdas que tienen una repetición. Si nosotros quisiéramos hacer algo un poquito diferente a esto, que es identificar aquellas celdas, digamos, sin tocar el original, o sea, yo quiero agarrar una celda que está duplicada, pero mantener una versión de esa celda, de esa fila o de ese conjunto, ¿no? Por lo tanto, acá, por ejemplo, si quisiese borrar todo esto, bueno, hay una función más rápida para hacerlo, pero para poder verlos visualmente, puedo usar esto. Entonces, si yo quisiera ver solamente aquellos que me sobran, o sea, no quiero solamente ver el segundo o el tercero o la cuarta aparición de una celda repetida, voy a trabajar modificando un poquito la fórmula que está acá. Y para esto, yo ya lo tengo preparadísimo, elegí en esta otra solapa, pueden ver el mismo rango de, de filas en esta misma columna, pero la celda está un poquito cambiada. Entre las condiciones en el rango que utilizo, le pongo el A1 a toda la fila, ¿sí? No sé si se llega a ver acá, creo que no. No sé cómo aumentar esto, a ver. Vamos a aumentar el tamaño de... Ahí está. Bueno, ahí pueden ver la diferencia entre esta fórmula y esta otra fórmula, ¿sí? Donde yo acá le indicaba toda la fila para todos y en este caso estoy identificando, perdón, la columna y acá ya estoy poniendo algunas especificaciones. ¿Está? De esta manera yo lo que logro hacer es que tengo un nombre que es lo que vendría a ser el original y todas sus copias solamente estoy marcando las copias puntuales de esa misma celda. ¿Está? Esto puede llegar a ser más interesante desde el punto de vista de buscar los duplicados, pero solamente aquellos que estén más de una vez. ¿Sí? Bueno, la aplicación de este tipo de cosas dependen de cada uno, por supuesto. Bien, la otra forma que les quería mostrar de cómo trabajar con datos es el uso de los filtros. Los filtros en Google Sheets, en este workspace, lo voy a achicar un poco para que se vea el iconito del filtro que está acá. No sé si lo llegan a ver, pero este es como un embudo, ¿sí? Donde puedo aplicar los filtros directamente. Los filtros básicamente lo que hacen es establecen teniendo columnas y en los encabezados de las columnas nos va a permitir seleccionar o deseleccionar valores que hay dentro de cada fila de esa columna, ¿sí? Por ejemplo, si yo aplico un filtro acá completo, lo que agarro es, me agarra todo el rango que tengo, digamos, sin seleccionar nada, y ya enseguida me va poniendo en las primeras, en los encabezados de cada columna, tengo un triángulo invertido que me va a sacar
todas las posibilidades, ¿sí? Que hay dentro de esa columna en cada fila. O sea, agarra únicamente un valor de todos los valores que hay en toda la columna y lo deja para que nosotros lo podamos tildar o destildar. Por ejemplo, si yo solamente quisiera ver aquellas filas que tienen el nombre Alejo, ¿sí? Borro todo y acepto aquellos que dice Alejo. Entonces me elimina todas, no las elimina, digamos, las deja de visualizar todas las filas que no cumplan con esa condición. Y lo que puedo hacer además en los filtros es sumarle una condición. Yo acá, por ejemplo, estoy buscando que me muestre solamente aquellas filas que tienen el nombre Alejo. Pero también voy a decir, bueno, aquellos que tienen el nombre Alejo y que viven o que su localidad es Cava, por ejemplo, o 25 de mayo, por ejemplo. ¿No? Entonces, aprieto 25 de mayo y me va a quedar una sola. Si yo quisiera eliminar los filtros, perdón, esto al estar tan grande, no veo. Para eliminar filtros yo puedo ir de vuelta a este iconito, quitar los filtros, vuelve a aparecer toda la información. Y yo puedo arrancar de vuelta con los filtros, por ejemplo, decidiendo aquellos que viven en 25 de mayo. ¿Tá? Quiero ver solamente aquellos que viven. Entonces de vuelta acá me aparece el filtrado y acá puedo volver a hacer eso y por ejemplo ver aquellas que tienen género mujer y viven en 25 de mayo. Entonces, de esa manera yo puedo ir combinando los filtros y eventualmente copiar estas dos cosas, por ejemplo, no sé, ¿no? En otra fila, ¿tá? Y solamente me toma esos datos. Al quitar el filtro, voy a ver todos esos y bueno, me sigue apareciendo la información debajo. Los filtros tienen una cosa más que es interesante a la hora de trabajar entre varios, y es que uno puede tener su propia visualización de filtros. Si yo tengo varios usuarios en la misma planilla, yo lo que quiero hacer es crear una nueva vista de filtro. No sé dónde se llega de vuelta acá. A ver si podemos. Sí, voy a crear una vista nueva de filtro. Y fíjense que la pantalla es sensiblemente distinta. Donde estoy con estas cosas acá, yo le aplico los filtros a esta planilla y solamente yo los voy a ver, ¿está? Entonces, ¿dónde estoy? Voy a crear un filtro de vuelta, está solamente para mí y por ejemplo hago lo mismo, ¿no? Yo que sé, filtrar por los que viven en 25 de mayo. Ay, disculpe, tengo un estornudo en la nariz. Bueno. Y esta vista que estoy logrando acá, la estoy viendo yo únicamente. ¿Sí? Mis otros colaboradores de esta misma planilla no lo van a ver. Bien. Bueno, y la otra cosa que les quería mostrar un poco es el hecho de poder identificar una función que dentro de la misma línea de identificar los duplicados y los únicos, se me ocurrió que una buena función podría ser la que nos va a mostrar todos los únicos que aparecen, o sea, sin las repeticiones, de un rango puntual. Acá en este caso utilicé la función unique, ¿sí? Y le pasé el rango de los nombres, todos los nombres que están en la columna A. Y lo que tiene esto es que al aplicar esto, por ejemplo, yo lo voy a borrar y lo que voy a hacer acá es volver a escribir esa función, ¿tá? Le doy todo el rango y fíjense que me va a, bueno, me puso nombre acá también, así que lo voy a poner a 2, para que no me tome el título de la columna, y me va a mostrar todos esos nombres que quedaron únicos, ¿sí? Sin los duplicados.
Fíjense que apreté, simplemente le puse al principio y me llenó todos estos datos. Acá no hay, no tengo que estar arrastrando la fórmula, ¿sí? Si arrastro la fórmula, me tira este error. Solamente poniendo una alcanza. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Después lo que hay, me pareció interesante mostrarles es, para hacer esto hay muchas formas, ¿sí? Pero yo en particular me pasó que teníamos en Transti una planilla muy grande, no sé, alrededor de 100.000, no sé si eran 100.000, pero 20.000 seguro, filas con datos de personas. Entre esos datos de personas había el email, estaba el email de cada uno. Y en 20.000 es difícil identificar si esos mails son válidos, si no son válidos. Entonces, nosotros hay muchas formas de hacerlo. En Internet hay plataformas para hacer esto de todo tipo. Pero a mí me pareció interesante utilizar una función que se realiza y se inserta dentro de las planillas de Google para hacer que a través de una API se vaya a verificar ese correo electrónico y determine si es válido o no es válido, ¿sí? Las verificaciones de email se utilizan con la sigla EVA, ¿sí? Que significa Evaluation, Email Validation API, ¿sí? API de validación de email. Y para hacer eso tenemos que insertar ¿cómo se llama? Un script, ¿sí? Porque esto lo que utiliza es un código, digamos, es todo escrito en código. Yo esto no lo escribí yo, lo bajé de internet, o sea, con lo cual ustedes pueden ir a buscarlo también. Cuando le ponen a la planilla, ¿no? Extensiones, apps, scripts, van a toda esta parte, si esto es relativamente nuevo dentro de Google, antes era agregar un script y nada más, y crean uno nuevo, yo le puse Eva, y le pastean, o sea, le pegan el código que sacaron de internet. En este caso, digamos, si lo buscan, lo van a encontrar, después eventualmente me lo pueden pedir, si no yo les mando la URL donde está esto escrito. Y lo que hace este script es bastante sencillo, le pega a esta API, ¿sí? Y le pasa una URL con el dato, email, ¿tá? Y después devuelve verdadero o falso en base a esta condición que está acá abajo. Pero bueno, es irrelevante el código ahora, no sé si ustedes conocen algo de código. No importa, digamos, esto es para... No es necesario saber de código. Entonces, se guarda eso, ¿sí? Yo les voy a mostrar una pequeña modificación acá y ven, aparece el iconito de grabar, se graba y la función que estamos utilizando se llama EVA. Lo que hace eso es crear una nueva función dentro de los cosas. Entonces yo puedo ejecutar EVA directamente acá, pasándole como argumento la la celda que quiero evaluar. Entonces lo que hace el script es determinar si es verdadero o no, y yo después puedo arrastrar esto, ¿sí? Y me va a determinar si son verdaderos o no. Por ejemplo, pepe@gmail.com dio que era falso, ¿sí? Nada@x. Que es un email, digamos, con error, nos tira falso también, y este que se llama noexiste.com también da falso. Este da error porque, bueno, justamente no tengo ningún dato ahí. Un dato importante sobre esto es que hay algunas limitaciones de la cantidad de veces que uno puede estar haciéndoles consultas a esta API, con lo cual les recomiendo, una vez que ya se ejecutó esto, es copiar con control C, ¿sí? Después pegar los valores de esto, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Solo los valores.
porque si no, cada vez que abren la planilla, vuelta a hacer la validación y eso les va a ir quitando permisos, digamos, cantidad de veces que pueden ejecutar en la API. Bueno, y ¿qué más tengo para mostrarles? Lo otro que quería mostrarles es lo que se llama el Phantom Buster, ¿sí? phantombooster.com, les voy a... no sé si llegan a ver el Phantom Buster, que es lo que se llama un scrapeo, ¿no? Una forma de ir a internet y agarrar de las páginas sobre datos que están ahí. Y una de las cosas que me parece buenísima es que ya tiene un montón de fantasmitas creados. Estos fantasmas le dicen fantasmas porque no sé por qué le dicen fantasmas. Uno puede, por ejemplo, ir a LinkedIn y bajarse todos los miembros de un grupo, todos los datos que tengo yo, hacer conexiones en forma automática, ¿sí? Y esto es simplemente siguiendo los wizards, ¿sí? Las formas que te va proponiendo este coso. Por ejemplo, en lo que son un fantasma de LinkedIn, yo quiero sacar grupos, ¿sí? Los miembros de un grupo. ¿Sí? Acá puedo llegar a usar este fantasma para tomar hasta 2.500 miembros de un grupo en particular. Esto es muy bueno para identificar potenciales donantes, o sea, personas que están interesadas en algún tipo de cosa en particular, ¿sí? Están todos anotados en ese grupo. Entonces, nos puede servir para atraer una cantidad de gente a conectar interesante para lo que hacemos nosotros. Esto requiere de una extensión dentro del browser, así que hay que bajársela e instalarla. Les va a aparecer esto cuando ingresen. Y esto va a ser muy rápido. Yo acá, por ejemplo, nos pregunta qué grupo queremos traer. Yo, por ejemplo, voy a agarrar este grupo en particular, el que soy miembro, le copio la URL, la pego acá, y el tipo lo que va a hacer es buscarme hasta 2.500 miembros de ese grupo, ¿sí? Acá hice el fantasma, vieron que yo aprieto siguiente, 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 digamos, acá no tiene mucha historia esto. Entonces, cuando empieza a correr, se conecta a LinkedIn y empieza a bajar justamente la cantidad de miembros de ese grupo, donde van a ver, ves, acá agarró 10 miembros, ¿no? Y a medida que va avanzando, va a ir tomando más miembros. Lo voy a detener, simplemente para que podamos ver los resultados. Stop. Y ya termino, sé que el tiempo es tirano. Sí, es tirano, correcto. Bueno, acá me dio error, pero habría que dejarlo correr un poquito más. Marco, ya te va a cortar, ¿no? Es correcto, Daniel. Pero bueno, igual resumiendo algunas de las cosas de tu participación, estuvimos con Google Sheets, después trabajamos todavía con algún script y ahora esta plataforma que nos presentas. O sea, en 20 minutos nos diste un paneo enorme por lo que se puede hacer con los datos, sabiéndolos gestionar. Por supuesto, hay que darle su tiempo puntual a cada una de esas cosas. Hay varias preguntas en el chat. Yo te conmino a que te las lleves y podamos seguir la conversación en cualquiera de los chats aquí en Hopin. Entonces, síganle preguntando a Daniel. Está conectado aquí en el evento junto con todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Daniel, por esto. Y perdón que apremie, pero hay que darle espacio gracias, a los Marco. speakers. No, sí, tal cual. Gracias a todos y gracias al Fitch. Una mención nada más, perdón. Sí, adelante. Rápido. Les recuerdo a todos los que están viendo es que está en Civic, estamos empujando el fondo cívico, ¿sí? Son hasta $11.000 que pueden venir digamos, proponer para que se los otorguen en base al proyecto que tienen. Así que contáctenos en Civic, que estamos con eso. Genial. Bueno, chao, Daniel, y nos vemos en la que sigue. Sí, gracias.